Camaradas, reciban un cordial saludo en el canal. Estamos iniciando este nuevo video sobre la historia de París, sobre la verdadera historia de París. Es también una respuesta a JL, quien dice que en esta ciudad puedes encontrar mucha magia, mucha conspiranoia y muchas tonterías al respecto, pero esa no es la verdad sobre esta ciudad. Es una ciudad que se encuentra llena de muchas tradiciones revolucionarias. De hecho, es el primer país del mundo, Francia, en particular esta ciudad, París, donde la burguesía es derrotada por la clase trabajadora. Y afortunadamente mucho de esto sigue estando vivo en la ciudad. Esa es la razón que nos motiva a hacer este video, la verdadera historia de París, el país revolucionario. ¿Por qué no ha desaparecido París? ¿Por qué sigue vivo esta situación en París? Pues por la simple razón de que no fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial ni en la Primera Guerra Mundial. Debemos recordar que la ocupación nazi y la capitulación de los gobernantes en aquel entonces permitió que París sobreviviera durante un buen rato, ¿no? Y que todo eso se mantuviera, a diferencia de otras ciudades, ¿no? En Gran Bretaña se perdieron muchas cosas, en Londres en particular, en Alemania se perdió muchísimas cosas, Berlín dejó de existir, solamente quedó una iglesia vieja ahí parada, pero esta no es la situación de esta ciudad y esto nos permite a nosotros reconstruir la historia de esta ciudad. Bueno, así que empezaremos por la oficina de la Primera Internacional. Voy a enseñarles en diapositivas cómo está esta situación. Vamos a darle a abrir todo. Abrir, aquí vamos a abrir. Y bueno, esta oficina se encuentra muy cerca de la catedral esta de Notre Dame, cerca del centro de convenciones, el Pompidou, que es un centro de convenciones que está hecho de puros tubos de colores. Pero bueno, ese es el espacio de la Primera Internacional. En este lugar se encontraron Marx y Engels en estas oficinas. Desafortunadamente en el ventanal no se podía ver por dentro, pero aquí hay una cortina, pero cuando ustedes pueden ver hay un montón de fotos sobre el movimiento obrero y cuestiones por el estilo. De aquel entonces fotografías de Marx y de Engels y cuestiones por el estilo. Pero esta fue esta oficina, la oficina de la Primera Internacional en París. Aquí estuvo Marx y Engels. Ustedes cuando entran al edificio donde se encuentra esta oficina, se dan cuenta que es un ambiente así como medio fresco, medio húmedo, pasar allí, pero es interesante saber que estos pasos por donde estuve yo, estuvo también el compañero Marx y Engels, ¿no? Y aquí pues es también la misma zona donde se encuentra la oficina ubicada de la Primera Internacional, ¿no? Ahora vamos a pasar a otras imágenes. Vamos a ver ahora, muy cerca de aquí les comentaba, también se encuentra el Hotel de Ville. El Hotel de Ville que fue tomado por los comuneros en 1871, como ustedes han de recordar. Vamos a abrir estas imágenes para que las puedan abrir. Muy bien, ajá, esta es la zona, este es el Hotel de Ville. Y aquí en este gran Hotel de Ville ustedes pueden ver ¿qué es para empezar? ¿Que es un hotel de ville? No es un hotel, ¿no? ¿Qué es lo que estarán pensando? Es como una especie de alcaldía, una especie de palacio nacional de aquel entonces. Cuando los comuneros tomaron el poder, fue alrededor de esta zona donde estuvieron ellos metidos, muchas de esas, de estos lugares donde ellos tomaron, aunque realmente el edificio estaba bajo su control, como ustedes bien podrán saber, pero esa zona fue quemada tiempo después porque muchos de los documentos y cuestiones sobre la comuna se encontraban allí. Entonces la clase dominante, para no querer dejar piedra sobre piedra de ese periodo, pues quemó exactamente esa zona que ustedes podrán encontrar allí. Sí, Hotel de Ville es de la alcaldía cuando fue tomado el poder, ¿no? Ustedes pueden ver los detalles de esto en la Guerra Civil en Francia, el texto de Carlos Marx al respecto, que es un maravilloso texto, quizás son uno de los textos pues, más bonitos, los que más a mí me han gustado, ¿no? Vamos a ver otra perspectiva del Hotel de Ville. Pues esos días eran unos días soleados, estábamos a 30 grados centígrados, como ustedes podrán ver, era un clima bastante agradable. Y aquí más de cerca
exactamente esta zona, ¿no? La que les comentaba que había sido quemada, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más les podemos decir sobre el Hotel de Ville? Luego, más bien darle promoción a este libro de Carlos Marx y vean otra perspectiva de este mismo edificio. A veces en diciembre ponen ahí pistas de hielo frente a este lugar, o es un centro como de convenciones. Una ocasión hubo un concierto de Alice allí enfrente y cuestiones por el estilo. Pero bueno, también, otra cosa que me gustaría agregar es que aquí a la vuelta, o sea, a la vuelta de este lugar, a la vuelta de este sitio, también quisieron estar ahí los nazis, cuando han de recordar que los nazis estuvieron como 3 4 años en París, hubieron ocupado Francia, estuvieron, y esto, como les digo, por un lado permitió preservar todas estas cosas de la historia de París y la belleza natural e histórica de la ciudad, pero al mismo tiempo estos tipos estuvieron controlando el país. Aquí no fueron los discaliados los que expulsaron a los nazis, sino que fue una insurrección armada de la propia clase trabajadora encabezada por el Partido Comunista Francés, la que expulsó a esta gentuza, quienes también habían ocupado este edificio, pero que se habían metido en la zona de atrás y alguna cuestión por el estilo. Así que los parisinos, en colaboración con viejos militantes, con viejos milicianos de la Guerra Civil Española, fueron a sacar a los malditos nazis de esa época. Los nazis, los neonazis, ahora en forma de terraplanistas o en forma de tierra hueca, en forma de conspiranoicos, no tuvieron lugar en aquel entonces y no lo van a volver a tener. No, ellos realmente son una maldición por la historia, no van a poder nunca más poder controlar el poder en ningún lugar, y donde desafortunadamente lo tomen serán desalojados y por las fuerzas revolucionarias. Bueno, continuamos con las siguientes diapositivas, o con la siguiente. Muy cerca de allí está el río Sena. Y ustedes han de saber que en París hay como 3 islas. Pues bueno, las islas están conectadas por puentes que fueron construidos hace mucho tiempo. Y en los puentes incluso hay algunas Ns que dicen Napoleón, que son las Ns de Napoleón. Déjenme abrirles esto. Dice aquí abrir. Bueno, desafortunadamente la foto está un poco oscura. Miren, aquí en el centro pueden ver una N, que es la N de Napoleón. Y este puente es el que conecta las islas con la ciudad de París. Hay 3 islas, les comentaba. Estas torres que ustedes pueden estar viendo aquí, estas torres que ustedes están viendo aquí, son torres donde estuvo María Antonieta encarcelada. Ustedes han de recordar, en la época de la Gran Revolución, de 1789 a 1793, 1794, dicen algunos otros. La época más alta de la Revolución Francesa fue la época, efectivamente, cuando esta mujer fue encarcelada y estaba efectivamente aquí, que posteriormente fue intentada, pues, hubo una intentona de sacarla de prisión por Fersen, su amante, ¿no? Y que en aquel entonces, pues Luis XVI, pues realmente a él le dio unos hijos, que era lo que quería el régimen en aquel entonces, nunca realmente lo quiso. Se trataba de 2 tipos con personalidades distintas. María Antonieta, una especie de mujer, digamos, con una especie de hiperactividad, mientras que el otro era una especie de síndrome de Down. Cada quien estaba mal de su cabeza por distintos motivos, ¿no? Eran como diametralmente opuestos en ese sentido, aunque estaban medio tontitos los dos, a pesar de esa razón. Era un tipo de estupidez muy distinta a la de cada uno. Y finalmente quien intentó sacarla fue Fersen, me parece que era de Suecia, el tipo Fersen, el amante de esta mujer, intentó sacarla. Las fuerzas revolucionarias, el campesinado y los vestigios de lo que aquel entonces era el proletariado, detuvieron a esta mujer, la volvieron a encarcelar, y ustedes ya podrán leer lo que sigue en otros libros, ¿no? Quizá en la biografía de Stefan Zweig, de María Antonieta, que se las recomiendo que la lean. Y aquí pues otra fotografía, ¿no? Y otra perspectiva de las mismas torres, del mismo puente. Y pues bueno, el Sena ahorita ya estaba con un cauce extremadamente grande, ¿no?
Pero hay que recordar que hace unos meses atrás se desbordó el río y hubo muchos problemas al respecto. Y que de hecho unos días antes a mi arribo había estado nevando, me habían estado contando algunos compañeros que había estado muy frío y que ahora en contraste, como ustedes pueden ver, eran días soleados, días de 30 grados centígrados, de 28 grados centígrados y cuestiones por el estilo. Bueno, pasemos a otras imágenes. Ya vamos a ver aquí. Está cerca de ahí Notre Dame. De Notre Dame no me voy a detener mucho. Pero bueno, aquí lo único que vamos a decir nosotros de esta catedral, rápidamente. Eh, bueno, aquí ustedes podrán ver, vamos a ver un poco muy rápido. Aquí ustedes van a poder ver, aquí se encuentran las almas de unas personas. Aquí se encuentran, perdón, esas son las personas, que supone que esto es la tierra. Y entonces aquí es donde se encuentran las personas, distintas clases sociales y cuestiones por el estilo. Y la cuestión de aquí central, lo que ustedes estarán viendo es las almas, ¿no? Por un lado las que se van al cielo y por otro lado las que se van al infierno, ¿no? Ajá, y aquí ustedes podrán ver que por un lado aquí hay una mujer que, no, que es muy parca en su forma de vestir, y mientras que por otro lado acá tienes una mujer que tiene una voluminosa cintura, pues un escotazo, tiene un casco como si que fuera de guerra, casi viendo como si que fuera una prostituta, ¿no? Haciendo ver como en aquel entonces la doble moral que había en aquel entonces en esta sociedad. Ahora vamos a ver aquí en esta otra imagen que se encuentra un poco superior. Aquí van a ver ustedes, podrán ver los cardenales y los papas, perdón, de aquella época que habían pasado en París en aquel entonces. Estos eran los papas, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver la catedral bueno, la entrada principal de la catedral en todo su esplendor, digámoslo de alguna forma. Y vamos a ver acá abajo pues es la parte superior de la catedral. Esta catedral me parece que tardó 350 años en ser construida, alguna cuestión por el estilo. Desde la salida de los romanos hasta tiempo después, se tardaron luego 350, 400 años después. Y aquí enfrente de Notre Dame, ustedes pueden ver la Carlomagno. Este señor es, pues como ustedes ya podrán ver, esa es la estatua de Carlomagno, ¿no? Vámonos rápido a otra imagen, para que no se tarde tanto este video. Mm, este es muy bonito. Es el cementerio de Père Lachaise. En este cementerio fue donde fueron arrinconados los comuneros de París en 1871 y desafortunadamente fueron asesinados muchos de ellos. Vamos a aumentar la imagen, pero este cementerio es un cementerio de personajes ilustres, así es que vamos a verlo absolutamente todo. Vamos a abrir. Aquí está esta imagen que es la imagen de Honoré de Balzac. Este es el escritor francés, Honoré de Balzac. Y aquí lo que ustedes podrán ver es la tumba de Eugène Delacroix. Eugène Delacroix es el pintor que hizo La libertad guiando al pueblo. La libertad guiando al pueblo es esta imagen que ustedes pueden ver aquí. Él es el pintor, Eugène Delacroix. Algunos dicen que él se autopintó, que es el mismo este. Realmente a mí no me consta, he oído varias versiones de que pueda ser él, otros dicen que no era él, que era otra persona, y dan varias interpretaciones de la pintura. Pero en fin, esta es la tumba de este señor que se encuentra en este cementerio, ¿no? Bueno, aquí estoy yo. Y en ese está Maurice Thorez. Maurice Thorez era el secretario general del Partido Comunista Francés después de la Revolución Rusa hasta tiempo después. Y gracias a sus mediocres contribuciones, la revolución en Francia pudo haber triunfado, pero debido a sus malas acciones, pues la revolución fue derrotada. Desafortunadamente no siguió las opiniones de la oposición de izquierda en aquel entonces, se dejó guiar por el estalinismo. No voy a entrar a detalles porque si no me queda muy grande este video, pero era un completo estalinista y completamente alineado con Stalin y con la mediocre dirigencia de la Tercera Internacional.
desde luego no solamente no era crítico con las opiniones a la izquierda, sino que lo que era peor, que se alineaba y que les digo, esto tuvo sus consecuencias tiempo después, ¿no? Se instauró el gobierno de Vichy, desafortunadamente, y pues eso fue muy... Pero lo pueden ver los detalles en el libro de ¿A dónde va Francia? Escrito por León Trotsky. Yo les recomiendo que lean este libro, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Aquí estoy yo. Eh, Efectivamente, aquí es el paredón que es de este cementerio donde fueron arriconados los comuneros de París y donde a muchos de ellos terminaron siendo asesinados enfrente de este sitio, ¿no? Algunos pudieron salvarse, otros no pudieron salvarse, tras la lucha revolucionaria que implicó toda esta situación. Ustedes pueden ver todo esto en una conferencia que dio Greg Huxley al respecto, pero la cosa está en inglés, la conferencia. Ya en otra ocasión hablaremos más, más a detalle de cómo fue que originó esta situación. Realmente que es como consecuencia de que Napoleón III se le ocurrió, estaba sumamente endeudado su gobierno, se le ocurrió invadir a Prusia, a la Alemania. Resulta que las tropas son allá derrotadas y él es hecho prisionero y como consecuencia de eso las tropas pasan el río Rin y ahora intentan meterse a Francia. Lo que buscaban era en algún momento dado defenderse en contra de esta lucha, en contra de esta invasión los franceses y empiezan a organizarse ellos en París en contra de esta invasión para derrocar a estos tipejos, pero desafortunadamente el gobierno en el que originalmente confiaban los terminó traicionando, terminó capitulando, mientras que estaba habiendo una doble moral al respecto. De otra forma, la población, la clase obrera, en aquel entonces se vio ella sola, pues solitaria, y entonces tuvo que empezar a reorganizar la lucha y tuvieron que reorganizar el ejército. Entonces tomaron el Hotel de Ville, tomaron toda la ciudad y hubo una retransformación en toda la situación. La Guardia Nacional es reconvertida, ahora tiene un carácter de clase, los obreros son armados y cuando son armados los obreros, ustedes podrán ver que estaban dispuestos pues, a dar la vida en contra de esta gente y para mantener el régimen socialista que empezaron a instaurar en ese entonces. Todo lo que viene en el estado de la revolución por parte de Lenin, en el libro de Lenin, no son ideas del Lenin mismo, son ideas de los comuneros, de esta gente que luchó en la Comuna de París, y por eso les comento, ¿no? Estas no son ideas de Lenin, ni de Trotsky, ni de cuestiones por el estilo. Y además ponen en contraste las ideas anarquistas, ¿no? Que los anarquistas dicen que el Estado debía desaparecer y muchas tonterías al respecto. Pero realmente lo que hicieron los obreros en aquel entonces fue retomar el Estado. Y en base a la retoma del Estado, reorganizar el ejército en cuestiones de clase. Y de hecho, organizar cañones para subirlos y en una colina y estar luchando en contra de ellos. De eso vamos a hablar en un momento más. Ahorita vamos a hablar un poco más de lo que se encuentra enfrente de este muro del paredón. Aquí están algunos comuneros que lograron sobrevivir tras tras la Comuna de París y fueron ellos pues, sepultados enfrente de este lugar como rememoria de sus camaradas que habían sido. Este hombre fue, también es un sobreviviente de la Comuna de París, pero tiempo después fue asesinado por otros comuneros porque creían injustamente que él había traicionado a la causa. Después descubrieron que este hombre no había traicionado a la causa. El hombre era polaco, había sido mariscal, había sido electo por la Comuna de París mariscal de campo. Debemos recordar que en aquel entonces los dirigentes de las milicias no eran impuestos, sino que eran elegidos por todo el ejército. Quién iba a ser el militar a cargo, quién se iba a poner al frente. Este hombre era polaco. La Comuna de París no distinguía entre sexos, tampoco distinguía entre nacionalidades, y este hombre lo ascendieron a mariscal de campo, ¿no? Aquí la inscripción en su lápida, ¿no? Y aquí, al lado de ellos también se encuentra
la hija de Marx, la tumba de la hija de Marx y del yerno de Marx, ¿no? De, y aquí al lado, parece que ellos pues se quitaron la vida a sí mismos, se envenenaron en algún momento dado y pues pues quisieron estar con ellos mismos, con los propios comuneros, y está enfrente del muro ¿no? Aquí. Bueno, vamos a salirnos de aquí. Eh, Ahora vamos a ver tantito aquí el Sacré-Cœur. Esta catedral, Sacré-Cœur, hay un poco, vamos a poner incluso aquí también un poco la Torre Eiffel, aunque la Torre Eiffel no viene al caso, pero yo quería ponerla. Abrir. Abrimos. Bien, miren, aquí esta catedral se construyó después de 1871 y aquí está, si ustedes lo pueden ver, está como una especie de loma por encima de la ciudad. Y fue construida por la reacción, por Adolf Thiers, como para darle gracias a su diosito, a su peñanietudo diosito, porque pudieron aplastar a los comuneros en aquel entonces. Y en un agradecimiento a Dios a que no hayan permitido a que se hubiese instaurado el comunismo en París y empezando luego en París, en Francia y cuestiones por el estilo, empezaron ellos a tomar aquí empezaron a construir esta catedral, ¿no? Ese Sacré-Cœur, que significa el Sagrado Corazón. ¿Por qué construyeron aquí en este lugar? Porque ustedes, como les comentaba hace rato, está en una loma. Aquí los comuneros pusieron cañones y con esos cañones combatían a la reacción que provenía de Versalles. Acuérdense que la reacción se fue a Versalles, hizo una situación de doble poder en la época de la Comuna, y que una parte se fue al Sacré-Cœur, perdón, una parte del Sacré-Cœur que era la parte de los comuneros que estaban defendiendo pues el nuevo Estado obrero, y por otro lado en Versalles se encontraba toda la reacción que se había refugiado en París y que quería retomar a la ciudad. Y bueno, ya en otra ocasión haremos un video sobre Versalles. No se me había ocurrido nunca hacer un video sobre mis viajes, pero ya empezaré a hacer algunos videos también sobre esta situación. Esto es lo que veía, esto es lo que se ve de la parte de arriba. Poco a poco vamos a ir subiendo en el Sacré-Cœur, que es más o menos lo que veían los comuneros. Obviamente no veían toda esta industrialización y toda esta civilización, pero es más o menos lo que se podía ver, y desde ahí podían poner los cañones para defenderse en contra de la reacción en contra de la reacción que venía de Versalles, ¿no? Incluso de los soldados estos que venían de prusianos para retomar la ciudad, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un poco más arriba de cómo se ve un poco más arriba. Es el Sacré-Cœur, luego de donde está esta catedral. Mientras más arriba vamos subiendo, pues es natural que veamos más de la ciudad y cuestiones por el estilo, ¿no? Aquí un poquito otra perspectiva del lugar, del sitio. Es un sitio que ahora está yendo mucha gente a ver esta catedral y cuestiones por el estilo, pero desafortunadamente la gente no conoce las razones de por qué la catedral es así, o por qué es asado, ni por qué fue construido. Así es que yo me tomo este tiempo para explicarles más o menos la onda aquí del París revolucionario. Y aquí un poquito de la Torre Eiffel, pues eso no tiene nada que ver, está muchísimo, muy lejos de Sacré-Cœur de la Torre Eiffel, pero la quise poner aquí. De todas formas, ya hice un video sobre la Torre Eiffel que ustedes estarán viendo o que ya habrán visto en su momento, ¿no? Vamos a salirnos de aquí y me parece que con esta última tanda de fotos vamos a terminar nosotros el video de hoy. Abrir. Muy bien. Les explico un poco. Esto está al lado del río Sena, ¿no? El otro lado de este muro, ustedes podrán ver del lado del río Sena, el río Sena, ¿no? Y todos estos edificios de aquí atrás, de esta zona, son edificios para gente archimillonaria, ¿no? Gente que tiene mucha feria. Y que tú, si quieres irte a vivir ahí, tienes que tener muchísima feria. Vivir del lado del Sena, pues eso es un privilegio, pero yo ya no sé qué tan privilegios y luego se les desborda y cuestiones por el estilo. En fin, el caso es que aquí viven los millonetas de París, ¿no?
Bueno, aquí ustedes podrán ver, 17, hablan del 17 de octubre de 1961. En aquel momento hubo una matanza al estilo octubre de 1968, aquí en México, porque en 1961, en esa época, han de recordar que había una guerra en Argelia. Y en aquel entonces el oficial de policía era un hijo de perra que se llamaba Maurice Papon. Y este hijo de perra resulta que durante una manifestación pacífica de argelinos que vivían en París manifestándose en contra de esta guerra, el tipo sacó a la policía y empezó a hacer un matadero. Aquí se encuentra, digamos, en aquel entonces un edificio donde estaba, que está ahí exactamente en contraesquina de la placa, donde la gente empezó a hacer sus manifestaciones y cuestiones por el estilo, y desafortunadamente sacó a toda la fuerza policial. Parece que fueron muertos entre 70 y 200 personas, alguna cuestión por el estilo. Eh, Maurice Papon, debo de decir que durante la época en que los nazis tuvieron invadida Francia, este tipo fue un colaborador de los nazis, o sea, era un nazi desgraciado, y es evidente que él no quería a los argelinos, de la misma forma en que tampoco quería a los judíos, estuvo persiguiendo a los judíos, y ni se diga a los comunistas, ¿no? Que la verdadera razón del alzamiento fascista es en contra del movimiento obrero, en contra del comunismo y cuestiones por el estilo, ¿no? Y bueno, aquí lo que más ¿qué más les puedo decir? Pues que este hombre, tiempo después de que organizó su matanza, pues estuvo ahí más o menos llevándosela de a muertito. Desafortunadamente Charles de Gaulle lo dejó pasar como si nada. Y además era un tipo nazi, les digo, adentro del gobierno. Este tipo tenía que haber sido fusilado, pues, por la matanza que logró de varios argelinos y cuestiones por el estilo. Desafortunadamente pasó casi como si nada en toda la historia, hasta que que fue 1997, 1998 fue apresado, intentó huir a Suiza, lo entregaron y fue condenado a 10 años de cárcel, que solamente cumplió 3, qué raro. Ajá, y lo dejaron en libertad a este desgraciado debido a las cuestiones de salud en las que se encontraba. Maurice Papon, no lo olviden, es un tipo nefastísimo en la historia de la humanidad. Y bueno, con esto cerramos y con esto concluimos el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que se suscriban al canal y que pues nos sigan dando likes, que dejen comentarios. Ya tenemos abierta la caja de comentarios. Desafortunadamente hemos dejado de recibir comentarios desde que nos cerraron la caja de comentarios sin ningún tipo de explicación, pero ahora está abierta. Y me gustaría saber sus opiniones. Les gustaría que siga poniendo fotos sobre algunos viajes que he hecho y cuestiones por el estilo y dando algunas explicaciones. De ser así, pues les haré al menos algunos, ¿no? Aunque muchas gracias a todos ustedes.